Dentro de la organización, no es un secreto que hay todo tipo de objetos y entidades, algunos más peculiares que otros, siendo de entre todos estos, algunos que desconciertan ya sea por su aspecto o por sus propiedades. Pero de entre todos estos, seguro que en algún momento te hiciste esta misma pregunta. ¿Cuáles son los SCP más raros y extraños? SCP-3008 es un edificio similar a una tienda IKEA, pero con un interior que se extiende infinitamente. Los clientes atrapados deben sobrevivir en un ambiente que cambia constantemente con empleados nocturnos hostiles. SCP-3008 está habitado por un número desconocido de civiles atrapados en su interior antes de la contención. Los datos recopilados sugieren que han formado una civilización rudimentaria dentro de la instalación, incluyendo la construcción de asentamientos y fortificaciones. Las entidades humanoides que existen dentro del SCP, aunque se parecen a seres humanos, poseen proporciones corporales exageradas e inconsistentes, a menudo siendo descritas como demasiado bajas o demasiado altas. No tienen rasgos faciales y en todos los casos observados llevan una camisa amarilla y pantalones azules acordes con el uniforme de los empleados de IKEA. SCP-3008 tiene un ciclo de día y noche rudimentario, determinado por la activación y desactivación de la iluminación del techo dentro del espacio a horas consistentes con los horarios de apertura y cierre de la tienda original. Durante la noche las identidades del interior se volverán violentas ante todo humano visible. Se sabe que SCP-3008 tiene una o más salidas ubicadas dentro, aunque estas salidas no parecen tener una posición fija, lo que dificulta salir una vez se ingresa. SCP-1048 es un pequeño osito de peluche. El sujeto es capaz de moverse a voluntad y puede comunicarse por medio de un pequeño rango de expresiones. El sujeto muestra regularmente muestras de afecto hacia otros individuos, logrando que la mayoría de las personas lo encuentren adorable. El afecto se da usualmente en forma de abrazos en la pierna, pero también se ha observado al sujeto danzar, saltando de un lugar a otro, y en dos eventos separados incluso ha realizado dibujos semejantes a los de un niño para el personal de limpieza. Todo el personal de la fundación que ha interactuado con el sujeto ha respondido positivamente hacia este afecto, incluso el personal de clase D con tendencias sociópatas. Los intentos de comunicación directa con SCP-1048 no se han considerado satisfactorios. A pesar de que es capaz de realizar gestos que indican una respuesta de sí o no, generalmente no reaccionará a líneas de cuestionamiento concernientes a su naturaleza o su origen. No se sabe si esto es porque SCP-1048 simplemente no sabe cómo responder, o porque no quiere responder. Aunque es capaz de dibujar, no ha usado su arte como una forma de comunicación mayor que la de mostrar afecto, incluso cuando decide hacerlo. El mayor comportamiento anómalo de SCP-1048 no fue observado hasta 7 meses después de su contención inicial. Se presume que el sujeto es capaz de construir toscas réplicas de sí mismo usando varios materiales por medio de un proceso que aún no ha observado directamente por parte del personal de la Fundación. El Dr. Carver ha sugerido que SCP-1048 usa sus tiernas cualidades para crear una falsa sensación de seguridad hacia aquellos que están en su alrededor, permitiéndole recolectar materiales para producir estas creaciones. Actualmente, hay 3 creaciones conocidas de SCP-1048, designados como A, B y C. La naturaleza de estas creaciones contrasta con el comportamiento general del original, ya que todas han mostrado una extrema violencia hacia los humanos. El sujeto A se asemeja a un osito de peluche similar en tamaño y forma a SCP-1048, pero hecho enteramente de orejas humanas. La apariencia del sujeto B era idéntica a la de SCP-1048, pero este se movía de una manera irregular y desigual. Los testigos reportaron haber visto que algo parecía moverse dentro de él. El sujeto no intentó interactuar en un principio, hasta que una ruptura en sus costuras reveló lo que parecía ser la mano y el brazo de un pequeño infante saliendo de la ruptura. Ante esto, una investigadora gritó, y SCP-1048-B reaccionó emitiendo un agudo llanto similar al de un infante humano. A la doctora se le había practicado un aborto mientras dormía tiempo atrás, y el feto de 8 meses nunca fue encontrado.
Se presume que SCP-1048 usó al niño nonato de la doctora para crear al sujeto B. El sujeto C se asemeja a un osito como SCP-1048, pero compuesto enteramente de trozos de metal oxidado. SCP-066 es una masa amorfa de hilo intrincadamente trenzado. Las hebras de SCP-066 pueden tomarse de forma individual y ser manipuladas. Cuando esto se hace, una nota en la escala diatónica es producida por el objeto. Cuando se produce una serie de 6 o más notas, SCP-066 producirá un efecto benigno de diversa naturaleza y duración. Antes del incidente 066-2, los resultados han incluido transformarse en pequeño gatito por 17 minutos. El gatito exhibió significativa amabilidad y alegría. Una canción que duró 4 minutos, con guitarra acústica y acompañamiento vocal. Y una pequeña magdalena con glaseado de chocolate y una vela encendida pegada en la parte superior. En investigaciones, se usaron un par de tijeras con el fin de remover una parte de SCP-066 para las pruebas. Sin embargo, cuando se comenzó a cortar, SCP-066 rodó 1 metro lejos de las tijeras, antes de parar y hacer un chirriante sonido no identificado. El sujeto que experimentaba con él intentó cortar de nuevo, SCP-066 rodó nuevamente, y en respuesta, produjo la frase, ¿eres Eric? Después que el sujeto contestó de forma negativa, SCP-066 se transformó a su estado actual y comenzó a emitir fuertes y disonantes notas hasta que el sujeto fue escoltado fuera de la habitación. Después de esto, SCP-066 producirá automáticamente notas y efectos en presencia de cualquier ser humano, independientemente de si ese ser humano interactúa con SCP-066. A raíz del incidente, los efectos producidos por SCP-066 han incluido una sola abeja que picó al sujeto que experimentaba con él. La segunda sinfonía de Beethoven, que fue tocada a más de 140 decibeles, causando sordera permanente en 3 miembros del personal y daños de audición permanentes en otros 8. También, se reportó la sala que contiene a SCP-066 experimentó una ausencia repentina y completa de luz durante 5 horas. Miembros del personal en la habitación reportaron haber escuchado respiración ruidosa detrás de sus hombros, a pesar de no haber ninguna fuente evidente. SCP-1507 es un conjunto de 30 flamencos de plástico. Las instancias de SCP-1507 tienen los mismos patrones de comportamiento que un espécimen normal de flamenco, sin embargo, no requieren de sustento alimenticio. Las instancias de SCP-1507 son vulnerables a las mismas fuerzas a las que el plástico común es vulnerable, como el calor y la presión. Las pruebas han demostrado que no poseen una inteligencia compleja. Las instancias de SCP-1507 es universalmente hostil hacia los humanos y es sabido que atacan al personal que ingrese dentro del recinto por medio de caer sobre ellos y utilizar sus soportes de metal para rasguñar y herir el rostro y ojos de la víctima. SCP-1507 con frecuencia procederá a aparentarse dócil antes de atacar, lo que ha llevado a varios casos de lesiones graves entre el personal de investigación. SCP-527 es un humanoide varón, de 1.67 metros de altura, el cual es biológicamente no anómalo, con excepción de su cabeza, la cual es de un barbo dorado. SCP-527 no muestra otras propiedades anómalas. La cabeza de SCP-527 funciona de la misma manera que la de cualquier humano no anómalo. Y sí, es capaz de hablar con normalidad.